Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 8, versículos 31 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, serán libres. Jesús les contestó: en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque mi palabra no cala en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que le han oído a su padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían porque yo salí de Dios. Y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así comienza el texto que leemos hoy, quizás uno de los más recordados de este Evangelio. Esta frase es apenas el comienzo de una diatriba que se da entre Jesús y las autoridades judías, frente a las cuales él se encuentra en la explanada del Templo de Jerusalén. Con ellas, Jesús tiene ahora una discusión sobre la relación con Abraham. Para entender mejor este pasaje, conviene que tengamos en cuenta una pequeña premisa. Con alguna frecuencia, los evangelios le hacen eco a las polémicas que tuvieron lugar entre un grupo de hebreos y otro de cristianos a finales del siglo I. Este clima de tensión entre judíos y cristianos, eh, que fue caldo de cultivo también del desarrollo de muchas ideas y también de muchas pugnas en la iglesia naciente. Una diatriba, en particular, se dio con respecto a la cualidad de los hijos de Abraham, ya que los judíos se enorgullecían de ser descendientes del patriarca. Pero resulta que eso mismo también decían los cristianos, quienes afirmaban que Abraham no solo era el padre de Israel, sino de todos los creyentes. Los primeros cristianos tenían también a Abraham como referente. Lo veían como el patriarca a quien le habían sido hechas las promesas que se habían cumplido de manera completa, se habían realizado en la persona de Jesucristo. Y en consecuencia, Abraham también tenía que ver con ellos. El Evangelio de Juan remonta la discusión hasta el día en que Jesús, el mismo Jesús, discutió en la explanada del templo este tema con los maestros hebreos, con un grupo de creyentes hebreos mejor, en la explanada del templo. El narrador acababa de decir que un grupo de judíos había creído en Jesús, una vez que él había afirmado su relación inigualable con el Padre Dios, y que esto quedaría patente cuando él fuese levantado, elevado. ¿Se entiende?
ya la insinuación de la cruz. El que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que me agrada, había dicho Jesús en el capítulo 8, versículo 29, y el narrador enseguida anota, y muchos judíos creyeron en él. Pues sí, un grupo de los oyentes cree en Jesús, pero otro continúa incrédulo. Un auditorio polarizado, dividido. Pero resulta que el grupo de los que se declaran creyentes todavía no es de fiar. Frente a la revelación de la identidad de Jesús y sus implicaciones, se van a quedar desconcertados y terminarán no creyendo. El relato de hoy da testimonio de esto, y por eso los invito para que sigamos el hilo del relato. A quienes han creído, Jesús les dice, veamos los versículos 31 y 32 del capítulo 8 de Juan. Si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cada parte de la frase es significativa, fuertemente significativa. Son como tres escalones que llevan de forma ascendente desde la fidelidad en la escucha de la palabra, que es el núcleo del discipulado, al camino de conocimiento de la verdad que se revela en Jesucristo, y todo este proceso apunta finalmente a la experiencia del vivir en la libertad. Este es el retrato de un verdadero discípulo del Señor, con apenas tres grandes pinceladas. El punto de partida es el permanecer. En griego se dice meno, que es la asiduidad de quien sostiene algo con firmeza. El discipulado se hace tal, se hace verdadero, auténtico, y no una simple afiliación indeleble que se desbarata en el camino, cuando la palabra de Jesús es escuchada, y es escuchada de manera tal que se le acepta vitalmente, es custodiada en el corazón y practicada en todo momento. Eso es meno en griego, permanecer. Si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. ¿Y qué nos da la escucha de la palabra? Da un conocimiento, segundo escalón. Conocimiento. Conocer es descubrir, saber, apreciar, pero no como algo de la cabeza, sino por experiencia. El verbo ginosco, utilizado aquí, el verbo griego, traduce otro verbo hebreo, yadá, que es conocer, relación íntima, profunda, descubrir al otro desde dentro, por un contacto cercano. El discipulado nos da un conocimiento y un conocimiento de la verdad. Pero resulta que esta verdad no es una idea abstracta ni una ideología, sino una persona viviente por descubrir, Jesucristo mismo en persona. En el Evangelio de Juan, la verdad es el mismo Jesús. Él mismo lo va a decir en el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. No dice solamente yo digo la verdad. Yo soy la verdad en persona. En griego, verdad se dice aletheia, aletheia. Y este término se entiende mejor con la imagen de algo oculto. Tiene el privativo a, alfa, a, que quita alet. Lantano en griego es esconder. La imagen de algo oculto que se destapa como un pozo profundo que de repente hace que todo lo que contiene salga a la luz. Es una realidad que se descubre, que se manifiesta, y entonces se aprecia algo o alguien como es en realidad. Es decir, se trata de una revelación. Pero también este término, hay que decirlo, estamos en la Biblia, no es simplemente un verbo de la mentalidad griega.
respira la mentalidad bíblica, semita. En hebreo se dice emet. Emet. Emet traduce fidelidad, firmeza, inquebrantabilidad. Y este es un atributo de Dios. La verdad de Dios es su fidelidad por nosotros. Se trata entonces de un conocimiento de Dios, no solo en su aspecto cognitivo, sino relacional, experiencial. Y como tercer paso, dice Jesús, la verdad los hará libres. La persona de Jesucristo, la relación con Él, la escucha de su palabra, y Él mismo es palabra, nos dará la libertad. Esta es la verdadera y más profunda liberación. Notemos el tiempo del verbo. Les hará libres. Un verbo de futuro que comienza en el ahora. Porque la verdad de Dios, de nosotros mismos, del mundo, se va logrando poco a poco, se adquiere. Se llega a ella como una conquista progresiva y es el punto terminal de un largo y tortuoso proceso. Pero hay dos condiciones para que esto ocurra. Deshacer todo yugo esclavizante, por una parte, y el entregarse al Señor, en quien está la libertad. Se trata de reconocer que se le pertenece a Él. Pasar, como decía el famoso George Osu en su comentario del Éxodo, de la servidumbre al servicio, en la libertad. Reconociendo que se le pertenece al Señor gracias al vínculo con Él mediante el permanecer en su palabra. Uno se libera de algo para ser libre libres de los condicionamientos. ¿Libres de qué? De los condicionamientos, de los juicios sobre nosotros mismos, también de la rabia acumulada, de los sentimientos de culpa, libres del desorden interior, del victimismo, de cualquier tipo de manipulación, pero sobre todo libres para amar tejiendo relaciones sanas desde Dios, relaciones significativas y liberadoras, no esclavizantes, no relaciones que asfixian, sino relaciones donde se respira y se crece. Libres para hacer de nuestra vida un don para los demás. Uno se hace libre gracias a la escucha, a la meditación, a la asimilación de la palabra y gracias a la presencia del Espíritu. Jesús dirá, mis palabras son espíritu y vida. En fin, nos hacemos libres, unidos a Jesús, creyendo en la verdad que descubrimos y que es Él, y la relación con Dios que Él nos descubre, nos entrega, en la que Él nos introduce. ¿Y cómo? Asimilando su palabra que hace florecer. No importa si lo que nos mantiene unidos a Él es inicialmente un sutil hilo de nylon o una cuerda gigantesca. Si nos unimos a Él, levantaremos el vuelo. Y llegado a este punto, Jesús asiste ahora a una agudización de la diatriba. Vuelve a reventar el conflicto del grupo de judíos que lo han escuchado. Ante las palabras que acababa de decir, los judíos se declaran ofendidos porque ellos se sienten libres. Y entonces le interponen una objeción. Versículo 33. Somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú dices, se harán libres? Claro, al ser hijos de Abraham, el pueblo hebreo no se considera esclavo de nadie. Este es su orgullo, entre comillas. No ser siervos de ningún ídolo, ni de ningún patrón sobre la tierra, sino solamente siervos del Dios único, viviente y verdadero. Los evangelios
le hacen eco, le dan voz a este orgullo. Somos hijos de Abraham, y si somos hijos de Abraham, estamos justificados. Pero no, no, el Evangelio nos dice más bien que hijos de Abraham se pueden sacar hasta de las piedras, dice Juan Bautista en Lucas 3:8. Además, se dice que los hijos de Abraham pueden ser al final excluidos del banquete del reino, que junto a la mesa de Abraham es posible que vengan a sentarse muchos del norte y del sur, de oriente y de occidente, como dice Jesús en Lucas 13:29. Por lo tanto, el ser hijos de Abraham no puede ser ni un privilegio ni una garantía. Hay que serlo de verdad, en el espíritu, en el estilo de vida, en el comportamiento y en la acción. Y Jesús, ahora con autoridad, replica. Amén, amén, lego himín, dice el texto griego. En verdad les digo, quien quiera que cometa pecado, se hace esclavo del pecado. Versículo 34. Jesús les hace entender que no basta con pertenecer a una descendencia para declararse libre y verdadero hijo. No se trata de constituirse en una piadosa casta. Se requiere de algo más. Se requiere el ser libres del pecado. Vivir una vida realmente nueva, en la libertad y en el amor, sin miedos y sin sentirse oprimidos por una ley, por nada ni por nadie. Para ser hijos, se requiere ser libres del pecado, del caer en el pecado. Porque solamente cuando uno es libre del pecado, vive verdaderamente como hijo, y la vida se despliega en dirección de la plenitud, no de la frustración. Y dicho esto, Jesús ahora les dice una palabra importante que hay que escuchar con mucha atención, una palabra para conservar en la memoria. Es una palabra que se repite rara vez, ¿saben? Rara vez, y que está comprimida en una imagen extraordinaria. Es el versículo 35. El esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el hijo se queda para siempre. En otras palabras, si uno se siente esclavo en una casa, antes o después, tarde o temprano, abandona esa casa y se va, se marcha. Solamente quien se siente hijo en una casa se sabe libre y se queda a gusto en la casa. Esto es claro. Solo quien se siente hijo en esa familia siente el deseo de habitar siempre allí. Miren, son palabras que explican tantas cosas que vivimos en nuestras familias, en nuestras comunidades. ¿Por qué se van tantos? ¿Por qué abandonan? Dejan la casa, la familia, la comunidad, la iglesia. Y a veces los criticamos, tachándolos de faltos de compromiso, de infieles o hasta de traicioneros. Pero cabría preguntarse también, ¿cómo se sentían dentro de esta casa, dentro de esta comunidad? ¿Se sentían esclavos o hijos? Aunque también, aunque puede haber siempre muchas explicaciones, obviamente según el caso, lo cierto es que, de todas maneras, no se sentían como en casa, en la comunidad. No se sentían como en casa. Su estar era esclavitud y se van a buscar oxígeno, a buscar la libertad que no habían experimentado. Entonces, no basta con ser hijos de Abraham, ni con ser cristianos que viven en la iglesia para declararse verdaderamente libres, hijo de Dios, y para estar en el espacio del amor. Son palabras para recordar siempre en nuestra vida cristiana. ¿Por qué es tan difícil entender esto? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la libertad? ¿Por qué muchos cristianos no acceden a la libertad, sino que se mueven pendularmente entre dos extremos o agobiados bajo el peso de preceptos vividos con rigidez o bajo el peso de un pecado generado por una libertad mal entendida? La siguiente frase de Jesús es contundente. Versículo 36. Por eso, si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Estamos llamados a la libertad. El Señor nos quiere libres.
Espera que respondamos libremente, como hijos libres que aman la libertad. Esta es nuestra vocación. Y para terminar, Jesús dice, versículo 37, yo sé que son semilla de Abraham, pero ustedes en realidad quieren matarme porque mi palabra no encuentra espacio en ustedes. Y agrega, yo comunico lo que he visto en mi padre. Ustedes, en cambio, hacen lo que le oyeron a su padre. Y ellos enseguida, claro, le rebaten. Tenemos a Abraham como padre nuestro. Y les dice Jesús, si fueran de verdad hijos de Abraham, ustedes se comportarían como él. En cambio, lo que quieren es matarme, tratan de eliminarme, no escuchar mi voz. Y siendo así, no son hijos de Abraham. Hacen más bien las obras del padre de ustedes, que es el diablo, porque al diablo le gusta matar. Ustedes tienen como padre al diablo. Son palabras terribles, durísimas. Y Jesús es obligado a poner como sello las palabras del versículo 42. Si Dios fuera su padre, me amarían. Me amarían porque yo he salido de Dios. Pues sí, Jesús se ratifica. Sí, yo he venido de Él. Él me ha mandado. No he venido por mí mismo. Yo no tengo una palabra mía. No tengo una misión mía. Es Él quien me ha mandado. Y ustedes no me reciben, no me acogen. Y por eso no son hijos de Abraham, sino hijos del diablo. Mis queridos amigos, son palabras duras al final. Quedan para nuestra meditación. Serena, tranquila, estas palabras de Jesús. Pero conviene retomar todo desde el principio, desde las palabras positivas, desde las palabras luminosas, desde el llamado de Jesús al discipulado con el cual había comenzado en los versículos 31 y 32 de este capítulo 8 del Evangelio de Juan. Si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En el versículo 36, subraya, y si el Hijo, y si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Que sea esta nuestra verdadera Pascua hacia la libertad. Permanezcamos en esta palabra, permanezcamos en la libertad.